La teoría de la evolución interpretada del libro El origen de las especies por selección natural, escrito por el naturalista inglés Charles Robert Darwin, nos lleva a preguntarnos ¿qué es una teoría? Hemos escuchado infinidad de veces, ¡bah! Solo es una teoría. No digamos frases banales. No coriemos palabras sin sentido. Una teoría para hacerlo ya cuenta con preceptos claros que guían a los investigadores por caminos convincentes hacia un fin. Teoría viene del griego contemplar, observar, especular, acciones que conllevan la posibilidad de tratar un problema partiendo de algo definido. Entonces una teoría se construye con base en datos empíricos realizados por la observación, la contemplación, la especulación y que lleven a elaborar modelos aproximados de la realidad donde esas hipótesis se comprueben por el método científico. Lo que sí se puede decir es, hoy hablaremos de teoría, refiriéndose a que solo se abordará los postulados, premisas, principios, sin que haya práctica. Adentrémonos en la teoría de Charles Darwin y su obra magna, El origen de las especies. Misterio de todos los misterios, decía el mismo autor. Para dar luz y describir esta aspiración, su libro lo llenó de observaciones de la naturaleza y de ejemplos que experimentó en múltiples ecosistemas. Además se apoyó en un sinfín de investigaciones de connotados científicos y naturalistas de su época y anteriores. Tampoco dejó de lado las valoraciones de gente especializada en cultivos o cría de animales tanto domésticos como de ganadería. El pensamiento teórico y práctico para visualizar el origen de las especies, nos dice Darwin, consiste en la acumulación de datos pacientemente y de la reflexión sobre toda clase de hechos que pudiesen tener relación entre sí. Lo hago con el fin de mostrar que no me he precipitado para llegar a un resultado. Asimismo, con una enorme humildad, reconoce que las ideas para su teoría surgieron de los escritos del economista Thomas Robert Malthus, quien aseveraba: la población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos tan solo aumentan en progresión aritmética. Este demógrafo reitera con frialdad: afirmo que la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la Tierra para producir alimentos. Postulados que en el siglo XXI se vuelven más vigentes. Darwin nos dice: la lucha por la existencia entre los seres orgánicos del mundo es la doctrina de Malthus. Cómo en cada especie nacen muchos más individuos de los que pueden subsistir y cómo hay una lucha por la vida. Todo ser, si varía, por poco que sea, tendrá mayores probabilidades de sobrevivir y de ser seleccionado naturalmente. De manera general podríamos explicar el origen de las especies como la manera en que las poblaciones van evolucionando, se van adaptando a las condiciones ambientales a través del tiempo con la selección natural. Y también pues un poco hablar de la parte del ancestro común, que es como otra de las aportaciones de esta teoría. La relación del trabajo de Mendel con el origen de las especies, pues lo podemos hablar en la parte de la aportación primera de Mendel, que fue la herencia, las leyes de la herencia. Esta parte fue muy crucial su modelo, porque él utilizó una especie, Physium sativum, que es un chícharo, y este tiene los caracteres femeninos y masculinos muy bien marcados. Este modelo ayudó justamente a esclarecer esta parte de la herencia por esta cualidad, ¿no?, de modelo. Cómo se distribuyen los caracteres, ¿no?, dentro de las, pues digamos, los individuos, y después puede ser ya en las poblaciones. Y ahí es como nos vinculamos con la teoría del origen o el origen de las especies. Finalmente, cada quien trabajó en su época, en sus años, Mendel y Darwin por su lado, pero finalmente en el paso del tiempo estos dos trabajos se tuvieron que vincular, porque justamente es como que lo que da el surgimiento o ayuda a la parte del surgimiento de la genética como ciencia. Una manera de explicar la importancia del ADN es, bueno, como la molécula portadora de información genética,
y aparte, bueno, todo lo que conllevó el estudio de su estructura, que fue con el modelo que describieron Watson y Crick en 1953. Y esta parte fue pues ya medular para el desarrollo de la genética y para enriquecer, digamos, otras áreas, como en este caso, bueno, lo que sería el origen de las especies y lo que es evolución, ¿no? Que es donde desemboca, porque finalmente se establece la molécula, que es la portadora de toda la información, ¿no? Que puede expresar para que una especie pueda adaptarse, pueda tener diferentes ventajas, ¿no? Ambientales, así como un fenotipo, ¿no? Que es lo que lo caracteriza. Finalmente, pues puedo comentar que la genética, hoy en día con todos los avances que tiene, pues ha permeado diferentes áreas, como ecología, como biología del desarrollo, y una de ellas pues fue la evolución y pues sobre todo pues este origen de las especies. De igual forma, Darwin nos plantea la preocupación que tiene por publicar su obra. Ubiquémonos en el año de 1859. En esa fecha relata que un año antes, en 1858, había recibido un tratado de Alfred Russel Wallace que estudiaba la historia natural del archipiélago malayo. Nuevamente del reconocimiento a quien honor merece. Mr. Wallace ha llegado casi exactamente a las mismas conclusiones que he llegado yo sobre el origen de las especies. De ahí que he sido instado por Sir Charles Lyell y el Dr. Hooker, quienes conocían mis trabajos desde 1844, que era prudente ya publicar mis estudios. Cuando publica, se suscitaron infinidad de críticas, entre ellas su aseveración de que había un origen común para todos los organismos. El escritor comenta que si se les pregunta a los ganaderos que su ganado desciende de un tronco común, se reirán con desprecio. Ellos están convencidos de que cada raza descendió de una especie distinta, así como los cultivadores de peras o manzanas no creen en modo alguno que las semillas proceden del mismo árbol. Aunque saben bien que cada raza varía ligeramente, pues ellos ganan sus premios seleccionando esas ligeras diferencias, las que han sido acumuladas durante muchas generaciones sucesivas. El libro del origen de las especies nos plantea dos cuerpos teóricos principales. El primero es que todas las especies han descendido con modificación y sin interrupción a partir de pocos ancestros en el pasado. El segundo cuerpo teórico nos dice que la principal causa del cambio o de la modificación de las especies a través del tiempo es la selección natural, actuando sobre las características heredables de los organismos. Para explicarnos estas teorías, Darwin inicialmente llama nuestra atención hacia el hecho de que los organismos varían en cierto grado en sus características y que algunas de estas características se heredan. Posteriormente, Darwin nos dice que entre todas las características heredables variables que se pueden presentar en una población, algunas podrían ser ligeramente más útiles o ventajosas para los individuos que las portan. Estos individuos mejor adaptados irán incrementando su frecuencia en la población generación tras generación hasta reemplazar por completo a los otros individuos. Esta diferencia en la supervivencia y en la reproducción de los individuos asociada a sus características heredables es lo que Darwin denominó selección natural. Y este mecanismo nos diría que inicialmente esas características ventajosas son ligeramente diferentes de lo que se presenta en el promedio de la población, pero irán gradualmente cambiando hasta hacerse más y más diferentes porque en todo momento siguen apareciendo nuevas variantes ligeramente más útiles de esa característica. Posteriormente, Darwin también nos plantea que dado que las condiciones de vida podrían ser diferentes para diferentes poblaciones de una especie, la selección natural podría conllevar a que las diferentes poblaciones de una especie diverjan en sus características, resultando en la formación de múltiples especies a partir de una especie ancestral. Al analizar estas teorías, se pueden identificar 5 planteamientos explícitos que cambiaron radicalmente nuestra forma de ver y entender el mundo orgánico. El primero es que los organismos cambian sus características a través del tiempo, es decir, que evolucionan. El segundo
es que todas las formas de vida estamos relacionadas como en un gran árbol genealógico de las especies. El tercer planteamiento sería que la evolución o el cambio gradual de las características de los organismos se da en lapsos, a pequeños pasos y no a saltos como en algún momento se llegó a pensar. El cuarto planteamiento que nos hace Darwin también es que el cambio evolutivo se da a nivel de las poblaciones y no de los individuos. Esto lo que nos quiere decir es que son las poblaciones las que evolucionan, los individuos no. Finalmente, el quinto planteamiento que nos hace es que la selección natural, un mecanismo meramente natural, puede explicarnos hasta las características más complejas que observamos en los organismos y que parecieran como diseñadas para que ellos se ajustaran a su ambiente y que comúnmente conocemos con el nombre de adaptaciones. Los diferentes postulados de esta teoría evolutiva planteada en el origen de las especies han sido puestos a prueba por diferentes autores, en diferentes tiempos y mediante diferentes aproximaciones. Y en todas estas pruebas, la teoría evolutiva ha salido triunfante. Sin embargo, en este proceso, la teoría evolutiva también se ha ampliado para integrar todos los conocimientos y evidencia reciente que se ha acumulado en el último siglo. Hoy en día reconocemos que no solamente la selección natural es el único mecanismo de cambio en los organismos. Hoy también reconocemos a la deriva génica aleatoria, el flujo génico y la mutación como mecanismos evolutivos importantes en los organismos. Al igual que hoy en día los geólogos no buscan un propósito en los terremotos o en la erosión de las montañas, o los físicos no buscan un propósito en la fuerza de gravedad, los biólogos dejamos de buscar un propósito en las características de las especies y en su existencia misma. Prácticamente es a partir de este libro en el cual de manera general en la ciencia se acepta que el concepto de propósito no tiene cabida en las explicaciones científicas. Aunque la naturaleza concede largos periodos de tiempo para la obra de la selección natural, cualquier especie que no se modifique y se perfeccione con relación a sus competidores será exterminada. De ahí que si las variaciones útiles a un ser orgánico ocurren alguna vez, nos ratifica Darwin, los individuos caracterizados de este modo tendrán seguramente las mayores probabilidades de conservarse en la lucha por la vida y, por el principio de la herencia, tenderán a producir descendientes con caracteres semejantes. A este principio de conservación o supervivencia de los más adecuados es lo que he llamado selección natural. La teoría de la selección natural desterró la creencia de todos los naturalistas de su época y para siempre que los seres orgánicos tienen una creación continua.